Bien, amigos, entonces vamos a continuar con la tercera parte. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Recuerden, esta sesión ya es de manera privada, va a ser más interactivo. Economista Laura, buenas noches. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida nuevamente. Muy buenas noches a todos. ¿Me logran escuchar? Sí, economista, se le está escuchando Sí. correctamente. Perfecto. Bien, a ver, puede empezar ya Listo. a compartir su pantalla, por favor. He tenido una pregunta, que me han hecho a través del correo, ¿no? Referente a si en un proyecto, en un servicio de residuos sólidos, ¿no? Si podrían considerar una intervención a nivel de una IOR, me mencionaron que era como una plataforma, algo así de residuos sólidos. A ver, aquí lo tengo. Perdón, que hubo una consulta referente a si en un servicio de residuos sólidos se podía considerar una IOR, una IOR decía referente a una celda transitoria para la disposición final de residuos sólidos. Yo quiero que tengan en cuenta algo. Si esa celda transitoria de disposición final de residuos sólidos es un activo estratégico, o sea, está considerado como tal, entonces sí se puede intervenir con una IOR. Pero si no es un activo estratégico, no se puede intervenir con una IOR. Se puede intervenir con inversiones, o sea, 2.6, pero sin necesidad de estar dentro del invierte P. ¿Ya? Entonces, no sé cómo funcionará esa celda transitoria, no lo sé cuál será la función. Tal vez es como un, digamos, como un repuesto, como un, eh, como algo que constantemente vas a ir comprando, ¿no? No lo sé. Entonces tendríamos que diferenciar si eso de ahí es algo, es como un repuesto, como digo, que vas a ir comprando de manera permanente con gasto corriente. Pero si no es así, o sea, si es una sola inversión que se puede hacer, pero no es un activo estratégico, es un activo pero no estratégico, esa se pagaría o se costearía con la 2.6, que es inversiones, pero sin pasar por el invierte. O sea, no habría necesidad de hacer una IOR, no habría necesidad de hacer una ficha, no habría necesidad de nada de eso, ¿no? Simplemente con su requerimiento, o en todo caso hacen la consulta a la OPMI si eso representa un activo estratégico, y de acuerdo a lo que indique la OPMI, proceden a su adquisición. Ya, eso es en cuanto a la pregunta realizada. Habíamos hablado de la vigencia, cómo se realiza. Nos habíamos quedado en la presentación del llenado, ¿no? De la ficha a nivel de perfil. Aquí está. Esta era. El formato 6B. ¿Están visualizándolo? ¿Visualizan el Excel? ¿Logran visualizar el Excel? No se visualiza, economista. No lo visualizan, ya. Ahora lo voy a compartir para que lo visualicen. Ya está. Ahora sí. ¿Ahora Ya, sí lo ahora sí. visualizan? Sí, ahora sí se visualiza. Perfecto. Ya, nos habíamos quedado en la unidad productora. Esto de acá es una ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Y eso tenía relación con el tema de los montos, ¿no? De inversión. Cuando eran menores a 75 UITs,
¿no? Hablábamos del formato 7C, que es un registro abreviado, pero cuando son mayores a 75 UITs, hablamos de un formato 7C de registro completo, a nivel de las IOARs, pero a nivel de los proyectos, ¿no? De los proyectos de inversión, en este caso tenemos los de mediana complejidad, los de alta complejidad, y en el caso que estamos presentando es un proyecto de transporte de baja y mediana complejidad. Nos habíamos quedado en la unidad productora, ¿no? Y se indicó que en la unidad productora tenemos que llenar estos datos, como por ejemplo el nombre de la unidad productora, la localización geográfica, dónde se ubica. Ahora, ustedes se preguntarán qué pasa con las unidades productoras que son de línea horizontal, ¿no? Recuerdan que les había dicho ahí de línea horizontal y las de vertical, ¿no? Las de vertical tienen un punto fijo, como en este caso cuando hablamos un punto fijo es o en el caso de salud, ¿no? Decimos el Hospital Regional de Huancayo, ¿no? La comisaría de Huancayo. Y cuando hablamos de horizontal, ya hablamos de la zona en la que se va a intervenir, ¿no? Entonces, podemos, en lo que es pistas y veredas, en lo que es carreteras, en lo que es agua y desagüe, ¿no? Hablamos de una unidad productora horizontal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la localidad Lima Cercado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer a nivel de los procesos de la unidad productora? En este caso se están considerando tres procesos de producción. Viene a ser el pavimento, las veredas y la señalización. De cada uno de estos procesos de producción se va describiendo en qué consiste el proceso y cuál es la situación actual. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del pavimento, está en mal estado de conservación. La mayor parte de estas pistas presentan fallas, agrietamiento debido a la antigüedad de esos pavimentos y el aumento de la carga vehicular. Yo les comentaba, ¿no? A veces es importante hacer, no es que a veces, sino siempre es importante hacer proyectos de manera integral. No hay que hacerlos por partecitas, porque eso nos trae un problema. Ayer les mencionaba un ejemplo del caso de agua y desagüe, ¿no? Cuando hacían por barrios, al final terminan generando un problema a la población porque simplemente el dimensionamiento es menor cuando lo haces por barrios que cuando lo haces a nivel de distrito o de provincia, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el caso de, este, de transporte. Les comento, hacía muchos años atrás, le tocaba intervenir a Provías Nacional en una determinada carretera, ¿no? Que unía a varios departamentos. Pero ¿qué pasaba? De que no se proponían en formular el expediente técnico, ya tenían el perfil viable y no se proponían en formularlo. Entonces, esa vía, esa carretera nacional, pasaba pues casi prácticamente por la ciudad, ¿no? Entonces, una municipalidad provincial decide solicitar, pues, el cambio, ¿no? De nivel de esa vía nacional a departamental y de departamental a provincial para poderlo intervenir, porque ya eran años de años que no se intervenía, entonces había bastante incomodidad porque inclusive esa vía la utilizaba no solamente pues el transporte departamental, sino también el interprovincial y hasta el distrital lo utilizaba. Entonces, generaba pues un caos tremendo porque todos en esos tramos
que estaban dañados, no circulaban de manera normal, entonces era lento el tráfico y era un embotellamiento pues único, aparte de que el polvo generaba peligro también porque los carros como avanzaban sobre las piedras, eh, entonces a veces hasta las piedras rebotaban, dañaban el patrimonio privado, el público, inclusive a las mismas, a la misma población, a la misma ciudadanía, no habían accidentes. Entonces, hartos de todo eso, la provincial dijo, no, yo lo hago como sea. Entonces, pero para intervenir no podía hacerlo, no, ni con convenio, entonces tenía que necesariamente pasar de una categoría de, nacional a departamental y departamental a provincial. Y se hizo así. Entonces, ¿qué pasó? Como provincia, lógicamente, su intervención es a nivel de cierto proceso constructivo, no muy complejo, ¿no? Porque si es provincia, su transitabilidad no va a ser, pues, de carros con alta carga, ¿no? O con tonelaje significativo, sino va a ser con tonelaje regular, mediano, ¿no? O bajo, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si tenía que tener 4 pulgadas de espesor, le ponían 2, pues, ¿no? Porque eso es lo que correspondía de acuerdo a la categoría en la que ahora se encontraba esa vía, ¿no? Pero ¿qué pasó? De que ni bien se terminó de construir, y es más, o sea, decían, la provincia decía, no, pero tendría yo que construir de 4 pulgadas, con todo lo que se considera para un transporte nacional, ¿no? O departamental mínimamente. Entonces le decían no, que de acuerdo a las normas técnicas de transporte, cada vía tiene por eso su proceso constructivo, sus especificaciones. Entonces no se puede hacer de una dimensión mayor a la que está establecida por la categoría en la que se encuentra. Y ahí pues se hizo la intervención y en menos de 3 meses esa vía estaba destrozada. No soportaba la carga, pues el índice medio diario de transitabilidad. O sea, no soportaba. Entonces, qué importante es hacer, por eso les decía, proyectos que sí reflejen la necesidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, o sea, la provincial quiso, pues, intervenir, o bueno, intervino con la buena voluntad de hacer las cosas en favor de la población, pero al final no benefició, pues, terminó perjudicando el presupuesto, porque se gastó prácticamente para que durara 3 meses, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver es todo eso, ¿no? Que el proceso de identificación de la necesidad, de acuerdo a las normas técnicas, sea lo correcto, sea lo correcto. Entonces, no por cambiar de categoría voy a hacer bien las cosas, o sea, como lo que pasó con esa carretera. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, aquí, por ejemplo, hacen la descripción de las veredas, ¿no? Las veredas también igual se encuentran en mal estado, hay grietas, fisuras, en muchos tramos, hay ciertos desnivel, hundimiento, elevación de estructuras. Miren, lo que es pistas y veredas, lamentablemente hay muchos distritos y provincias que hacen, ¿no? No hacen el fresado de toda la vía que van a intervenir. Entonces, a veces solamente hacen un fresado parcial y por lo tanto, sobre ese fresado agregan más concreto. Viene la otra gestión, sigue fresando, agrega más concreto. Viene otra gestión, sigue fresando, agrega más concreto. Entonces resulta de que a veces los buzones, ¿no? Las tapas de los buzones aparecen tan abajo del pavimento. Y a veces la pista ya casi, ¿no? El pavimento está casi al nivel de las veredas. Y eso es porque no hacen un buen estudio, un buen análisis. O sea, sobre lo que había, siguen aumentando, ¿no?
Entonces se genera un problema, pues, porque no está al nivel de los buzones, puede generar accidentes también ahí, o viceversa, ¿no? Ya hacen tanta la reducción que los buzones resultan tan arriba del pavimento, y los buzones a veces parecen que fueran rompemuelles, ¿no? Y no, no al nivel, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la descripción es muy importante, el estudio de suelo es muy importante, el levantamiento topográfico es importante, y sobre todo ver que la intervención que se haga tiene que realizarse cuando todo está saneado. O sea, por ejemplo, primero, ¿no? Antes de intervenir con el pavimento, con lo que es pistas y veredas, debo de ver el tema del agua y desagüe. Si el agua y desagüe no está este, en buenas condiciones, tengo que primero mejorar el servicio de agua y desagüe para recién intervenir con pistas y veredas. Eso es lo que muchas veces no entendían las autoridades. Decían, no, yo tengo que intervenir con mis pistas y veredas, he prometido pistas y veredas, pero no, tienen que hacer un estudio del agua y desagüe. Como decía, si bien es cierto, no se ve, está oculto, está enterrado, pero, o sea, hay la data de cuándo fue su proceso, su construcción, ¿no? Cuándo se realizó, cuánto tiempo. Tal vez ya data de 15 años, 20 años, entonces, por lo tanto, tienen que hacer el cambio de todas esas redes antes de intervenir con pistas y veredas. Porque, ¿qué pasa si intervienen con pistas y veredas? Tienes dos situaciones. Intervienes con pistas y veredas y tal vez hay filtración, porque ya las tuberías ya no dan, ya cumplieron su vida útil y van a dañar la infraestructura que recién han instalado. Ahora, lo otro, que después de construir, ¿no? Recién hacen el análisis de que necesitan cambiar las redes. Y como necesitan cambiar las redes, ¿qué hacen? Tienen que cortar la pista o el pavimento o las veredas. Entonces genera, perdón, alguien creo que está hablando. Entonces generan un mayor costo, que eso ahora está, no es que antes no estaba penado, ¿ya? Sino que ahora sí está el órgano de control más pendiente de esos temas. Ahora sí, el órgano de control está atrás y ya, como la misma normativa te dice, pues, ¿no? ¿Quién es responsable de tal o cual, en tal o cual fase o etapa del ciclo de inversiones? Entonces rápidamente se identifica dónde fue la falla, ¿no? Si fue en la formulación, o sea, la unidad formuladora tuvo la responsabilidad, si fue la unidad ejecutora, ¿no? Entonces, ¿quién fue, no? Y ahí es donde ya entra, o fue tal vez la constructora que no ejecutó muy bien, y por lo tanto hay responsabilidad del supervisor o del inspector, quien haya tenido que vigilar como parte del equipo del gobierno local, regional o del ministerio, ¿no? Entonces, ya está ahora mucho más riguroso ese tema, ¿no? Entonces, hay que de esa manera y que de ahí digas, oh, no me di cuenta de que faltaba mejorar o cambiar las redes de agua y de desagüe. Entonces, simplemente eso se llama malversación de fondos y hasta podrían considerar la figura de peculado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener en cuenta todos esos aspectos. En cuanto a la señalización, se menciona de que es deficiente el estado de conservación de esa señalización y no cuenta con áreas verdes, ¿no? Ahora, en señalización yo no pondría, por ejemplo, áreas verdes ahí. Entonces, pavimento, vereda, señalización, obras de arte, ¿no? Las bermas. Y aquí, el diagnóstico de los activos de la unidad productora.
¿no? Recuerden de los activos estratégicos. Ayer justo uno de sus colegas hablaba y decía qué importante es tener en cuenta los activos estratégicos. Sí, es súper importante porque gracias a esos activos estratégicos determinamos qué tipo de intervención vamos a hacer, ¿no? Y a su vez, teniendo ese activo estratégico, podemos decir, esto es un proyecto, esto es un IOR o esto es simplemente una inversión que no está dentro del marco del INVIERTE-P y lo puedo adquirir, ¿no? Entonces, o tal vez decimos, bueno, es un activo que no es estratégico y es importante y por lo tanto yo simplemente tengo que hacer ya de una vez el requerimiento antes de estar viendo que voy a hacer tal o cual ficha. Entonces, identifiquemos el activo estratégico. Aquí las acciones correctivas que se van a hacer, ¿no? Luego de haber hecho el diagnóstico de que el pavimento está mal agrietado, tiene fisuras, igual en el caso de las veredas y en el caso de la señalización también están en mal estado de conservación. Entonces, por lo tanto, las acciones correctivas son mejorar el pavimento, mejorar las veredas y mejorar la señalización. Entonces, aquí es un servicio de mejoramiento. Si hubiera, por ejemplo, áreas que todavía no se han intervenido y que recientemente se han habilitado, entonces ya hablaríamos de un mejoramiento y ampliación, porque voy a hacer nuevas veredas, o sea, voy a ampliar y voy a ampliar también el pavimento, ¿no? Por lo tanto, también voy a ampliar la señalización. Entonces ahí hablaríamos de un mejoramiento y ampliación, si esa fuera la situación. Recuerden que nada es estático, en inversión pública todo es dinámico, o sea, el año 5 habían pues 100 pobladores, en el año 7 ya no hay 100, hay 101 o más, ¿no? Entonces, o tal vez menos, ¿no? Porque también se ha dado el caso en algunos lugares, sobre todo en distritos de de los departamentos que tienen menores recursos, ¿no? La gente decide migrar o emigrar, ¿no? Ir a otros lugares más cercanos, pero que tengan mejores condiciones de vida, o sea, que les ofrezcan mejores condiciones de vida. Entonces, en algunos casos, inclusive, solamente se quedan los ancianos y los niños, ¿no? La gente en edad económicamente activa se va a trabajar a distintos lugares. Entonces, hay una reducción de personal o de personas, ¿no? Entonces, eso también, por eso decía, nada es estático, todo es dinámico, para arriba, para abajo, igual, o sea, todo es dinámico. Por lo tanto, el análisis tiene que hacer en función a la situación actual y eso lo vamos a obtener de la visita in situ, porque lógicamente la data que tenemos del INEI o de otras fuentes se hicieron en un determinado año y esa ya al día siguiente o de cada un mes a 2 meses o un año, 2 años ya ha cambiado la situación, ha variado.